Mientras terminamos de presentar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, quiero darles una vez más la bienvenida a todos. ¿Cuántos han disfrutado de este tiempo? A ver, ¿cuántos han disfrutado de este tiempo? Ha sido una buena reunión, un tiempo de celebración. Y quiero que estés orando por cada una de estas personas que han tomado estos pasos firmes en la fe y que ahora vamos a instruir a más personas en la fe en Jesús, y esperamos seguir celebrando historias de transformación de vida. Así es que damos gracias a Dios por eso y te doy la bienvenida. Si hay alguien que nos visita por primera vez, bienvenido. Si alguien está aquí por segunda, tercera ocasión o regresas después de mucho tiempo, te estábamos esperando. Y aquellos que están conectados en línea, te damos también la bienvenida. Quizás por motivos de trabajo o quizás enfermedad o algo que no puedes estar por acá. Bueno, te damos la bienvenida y siéntete como parte de la familia Visión. Y el día de hoy vamos a continuar con una serie que hemos llamado Hechos Rompiendo el Molde. Hechos Rompiendo el Molde. Y quiero que leamos una parte de la escritura, y es donde vamos nosotros a basar nuestro mensaje el día de hoy. Y para quienes no han estado aquí, mira, déjame te cuento rapidito. Hemos estado estudiando el libro de los Hechos, que es la historia de cómo inició la iglesia. Este asunto de la iglesia no es una invención del hombre. Esto no lo inventó una persona o un movimiento religioso. Esto es creación de Dios. Y en esta nueva creación de Dios, nosotros hemos venido a entender que aquí está nuestra identidad. Porque hemos nacido una nueva vida en Cristo, y la nueva vida en Cristo se vive dentro de la iglesia. Es que cuando hablamos acerca de la iglesia, ¿dónde comenzó? ¿Por qué comenzó? Todo eso lo podemos entender en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos está en el Nuevo Testamento. Y hemos estado leyendo algunos capítulos cada domingo. No los leemos completo, pero estamos abordando el tema, algunos capítulos cada domingo. Y hoy estamos cubriendo de los capítulos 16 al 20. Si alguien no está familiarizado con el libro de los Hechos, mira, te animo a que te unas a un grupo de noticias que tenemos en un grupo de WhatsApp. Es nada más para comunicar, no es para conversar. Entonces nada más recibes una notificación o un anuncio o uno de los recursos que preparo cada domingo para presentárselo a ustedes como una guía de estudio, una lectura bíblica. Y si me ayudan ahí en pantalla el equipo de producción, ahí tú puedes unirte a través de un código QR. Y ahí vas a estar también al tanto de las noticias que suceden aquí en Visión, de los eventos que suceden, etcétera. Para eso es ese grupo de noticias, y también te va a ayudar para ir entendiendo lo que estamos hablando aquí cada domingo, ¿sale? Pero ya estuvo bueno de noticias, ¿verdad? Ya estuvo bueno de anuncios. Vamos a ver qué podemos entender el día de hoy aquí en la palabra. Y te digo, hoy vamos a cubrir de los capítulos 16 al capítulo 20. Vamos a leer parte de estas escrituras. Y para eso, mira, quiero arrancar en Hechos capítulo 16. Y quiero leer del 16 al 26. Son 10 versículos. Pero ahí se relata lo que está sucediendo en esta parte de la historia de la iglesia. Hechos 16, del 16 al 26. Y comienza diciendo, en el versículo 16, dice: cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Y por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día, hasta que Pablo se exasperó, de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante dice que el demonio la dejó. El versículo 19, Hechos 16, vamos en el versículo 19. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas, así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Versículo 20, toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Les dice, les gritaron a los funcionarios de la ciudad:
Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Estaban haciendo falsas acusaciones en contra de Pablo y el grupo de que iba con Pablo. Enseguida dice que se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearon con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo del más adentro y los sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Y de repente, ¿cuántos les gustan los de repentes de Dios? Y de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos, y al instante todas las puertas se abrieron de golpe. Y ahí comenzamos lo que queremos ver como el tema del día de hoy. Era un hombre llamado Pablo que antes era perseguidor, ahora es predicador de la iglesia. Comparte con tan entusiasmo, con tanta pasión, las buenas nuevas del evangelio, que muchas personas se convierten. Muchos lo siguen a él para seguir compartiendo las buenas noticias en distintos puntos de la región y del mundo antiguo. Y es en este intento donde se levanta mucha oposición, violencia, muchas acusaciones falsas. Y Pablo sufrió mucha adversidad. Pero ahí, y solo ahí, es donde podemos ver cómo se vive una fe que resiste la oposición. Ese es el tema para el día de hoy. Fe que resiste la oposición. Vamos a orar. Padre, una vez más te damos tantas gracias. Gracias porque tú eres este Dios bueno, tú eres este Dios fiel que nos ayuda a entender que tus planes a veces no son de acuerdo a nuestros planes, pero aún en medio de oposición tú nos has fortalecido en una fe que puede resistir la oposición. Padre, yo oro para que el día de hoy podamos ser fortalecidos en saber y entender que lo que sea que nosotros enfrentemos, podemos resistirlo si nos escondemos en ti. Nosotros podemos, Señor, entender que quizás cuando alguien quiere silenciarnos, tú nos empoderas para poder adorar con valentía. Es en medio de nuestra adoración donde tú rompes cadenas, donde tú abres puertas que están cerradas y donde podemos ver cómo se vive una fe que resiste la oposición. Yo te pido que nos ayudes a entender qué es lo que tenemos que entender el día de hoy. Estamos atentos a tu voz, que sean tus palabras, que no sean mis palabras, que sean tus pensamientos y no los míos, Padre. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Salvador. Amén. Lo que está sucediendo en esta historia es de que Pablo está yendo por diferentes regiones, lo que conocemos como los viajes misioneros de Pablo. Conocemos los viajes misioneros de Pablo a lo largo de la escritura de Hechos, capítulo de Hechos, y en cada uno de los lugares donde Pablo iba se enfrentaba con oposición. En otras palabras, no tenía el camino facilito. En ningún lugar se encontró con un camino fácil. Pablo siempre se encontró con oposición, con amenazas de muerte, con violencia, se encontró con falsas acusaciones, se encontró con cárcel, se encontró con látigos, con varas. Pero Pablo siempre pudo mostrar una fe que resiste la oposición. Ahora yo quiero que entendamos esto, que nosotros vivimos en una cultura que promueve la tolerancia. Y cada vez que tú te levantas a hablar verdad en contra de lo que la cultura promueve como tolerancia, tú vas a enfrentar oposición. Tú vas a enfrentar situaciones que van a ser de adversidad. Nos volvemos intolerantes en ocasiones cuando nosotros hablamos acerca de cosas que son verdad, o como a veces decimos aquí en la iglesia, cuando defendemos nuestra fe. Cuando hablamos lo que es correcto, porque hoy en nuestra cultura se quiere nombrar lo que es mentira como verdad, y lo que es verdad se le nombra mentira, o incluso lo que es verdad se le nombra intolerancia. Pero nosotros somos llamados a hablar verdad. ¿Por qué? Porque la verdad trae libertad. Y hay personas que viven en la esclavitud de la tolerancia de este mundo, pero sin tener la idea de que esa tolerancia los está encadenando. Esa tolerancia los lleva a lugares de oscuridad. Y Pablo nos enseña, junto con todos los personajes de esta historia de Hechos, capítulo 16 al 20, nos enseñan lo que es vivir una fe que puede resistir la oposición.
Y la oposición puede a veces ser algo que aparentemente nos encadena. La oposición se puede convertir en algo que aparentemente nos restringe. Y en ocasiones a lo mejor puede que estemos atados de manos porque hay ciertas cosas que no podemos hacer o no podemos. Pero sabes que algo que la oposición nunca va a poder hacer, nunca va a poder silenciar tu adoración. En tu adoración es donde comienza una fe valiente. En tu adoración es donde comienza una fe que se enfrenta ante la oposición. Y nosotros en esta cultura que vivimos, y quiero hacer mucho realce sobre esto, y a lo mejor van a decir, ¿por qué hablas tanto de esto, Joel? Porque esa es nuestra realidad. Pero las universidades hoy en día son los lugares en donde más se promueve todo lo que son ideologías que van en contra de la verdad de la palabra. Y cada uno de nuestros estudiantes, algunos de ellos que están dando pasos firmes en su fe, van a ser confrontados con oposición. Van a ser confrontados con lo que muchos nombran como simplemente un cuento de hadas. Pero nosotros tenemos que estar listos y preparados para presentarnos fuertes ante la oposición. Y para eso tenemos que estar preparados. No vamos a enfrentar oposición sin preparación. ¿Y dónde comienza nuestra preparación? En nuestra adoración. Nuestra comunión diaria con Dios en nuestra adoración es lo que rompe cadenas, es lo que abre puertas, es lo que sacude nuestro ambiente, es lo que provoca los de repentes de Dios. Y a veces en nuestra propia familia, a veces en nuestro ambiente de trabajo, o quizás en nuestro lugar de más influencia, que ya sea tu lugar de trabajo, tu lugar donde haces tu día a día como estudiante, en tu vecindario, ahí es donde vas a enfrentar la mayor oposición. Pero aunque te sientas encadenado, te sientas restringido, que tu oposición sepa que tú nunca vas a silenciar tu adoración. Es en tu adoración donde puedes romper cadenas. La iglesia enfrenta el mismo desafío que Pablo enfrentó. Y ahora para nosotros la pregunta es, ¿vamos a ser espectadores o vamos a ser testigos? ¿Vamos a ser espectadores de lo que la cultura nombra como intolerancia, o vamos a ser testigos de la verdadera fe? La verdadera fe que no se esconde, la verdadera fe que no se adapta, la verdadera fe que resiste y se mantiene firme aun cuando es contra cultura. Hoy en día, te digo, las ideologías modernas pretenden redefinir lo que es moral, lo que es la verdad. Intentan redefinir incluso lo que es el diseño de Dios y lo nombran como ideologías de transgénero, ideologías de libertad sexual, ideologías como es mi cuerpo y es mi decisión. Y todas estas no son posiciones políticas, estas son posiciones de verdad. Estas son posiciones de fe. Y cuando tú te atreves a hablar en contra de cultura, vas a enfrentar oposición. Pero no tenemos lucha contra sangre y carne. No peleamos contra personas, peleamos contra potestades, contra principados, contra fuerzas que están en el ambiente espiritual, intentando capturar la mente de las personas, empezando por los más pequeños. Hay cosas que van a afectar nuestra manera de ver la vida, pero lo que yo quiero que tú entiendas es de que hay una fe que se puede hacer tan fuerte que resiste ante la oposición. Y tenemos que cultivar lo que viene siendo esta relación de adoración. Vamos a hacer una iglesia que resiste presión cultural. Vamos a hacer una iglesia que vive con convicción. Vamos a hacer una iglesia que demuestra el evangelio de una manera poderosa, que Dios sigue transformando vidas para salvación. Yo no sé si alguien está conmigo en eso. Si alguien entiende y cree que esto es una realidad, que alguien entiende y cree que esta es una necesidad. Y mira, al ver esto, lo que leíamos aquí en Hechos capítulo 16, donde continúa el viaje misionero de Pablo, y se ve acompañado de Silas, porque incluso hubo una discordia entre Pablo y Bernabé, y Bernabé quería llevar a Marcos, conocido como Juan Marcos, y Pablo decía, no te acuerdas que nos abandonó en el viaje, como diríamos nosotros aquí en el condado Estrella, ¿no te acuerdas que se rajó en el camino? No, yo no lo quiero conmigo. Y se dividen, pero esa es una estrategia de Dios para que se extendiera más el evangelio. Entonces Pablo toma a un amigo llamado Silas,
Y Pablo y Silas entran a todos estos lugares. Y a lo largo de Hechos capítulo 16 al 20 vemos que llegaron a lugares de mucha influencia. Pero siempre enfrentaron oposición. Y la mayor parte de la oposición lo enfrentaron de su mismo grupo de judíos, de su misma etnia. Lo enfrentaron con donde estaban las sinagogas. De ahí venía la resistencia. Entonces lo que está sucediendo aquí es de que Pablo y Silas fueron azotados públicamente, encarcelados injustamente, encadenados como criminales, pero a medianoche comenzaron a adorar. A medianoche comenzaron a cantar, y su adoración no fue una adoración emocional. Su adoración no fue una adoración basada en circunstancias temporales. Su adoración fue espiritual. ¿Cómo sabes que ese fue el tipo de adoración? Porque mira lo que provocó. Provocó que se estremeció la misma tierra, se estremeció los mismos cimientos de la cárcel, al punto donde sus cadenas cayeron, al punto donde las puertas de la cárcel se abrieron. Y nosotros no nos movemos por emociones, no nos movemos por lo que sentimos, nos movemos por lo que sabemos. Una fe que resiste la oposición es una fe que adora en medio del dolor. Escucha eso, no importa lo que estés atravesando el día de hoy, si estás luchando por tu familia, si estás luchando por tu matrimonio, si estás luchando por la fe de tus hijos, si estás luchando por una sanidad, si estás luchando para que haya un rompimiento en el ambiente espiritual, una fe que resiste la oposición es una fe que adora aún en medio del dolor. Escuchaba a un consejero cristiano en una conversación que tenía con una persona que hablaba acerca de una circunstancia de vida muy difícil. Le decía: es que siento esto, es que siento esto y que siento esto. Y le decía el consejero cristiano: mira, te voy a decir esto con tanto amor y con una sonrisa en mi rostro. Dice: no me importa lo que sientes. Y para nosotros pudiera estremecernos como que, oye, qué insensible, ¿no? ¿Cómo que no te importa? ¿Cómo que no te importa lo que estoy sintiendo? No me importa lo que sientes, me importa lo que sabes. Eso me importa. Entonces, si tú no sabes lo correcto, nunca vas a poder sentir correctamente. Y tus emociones van a dictar tu adoración. Y Pablo y Silas nos muestran que aún en medio del dolor, aún en medio de la persecución, hay una fe que resiste la oposición. Y esa fe se ve de esta manera: es una fe que adora en medio del dolor. La oposición puede parecer que limita tu entorno. La oposición puede parecer que viene y todo es como un peso encima. Pero tu adoración no se mueve por tus circunstancias. Tu adoración se mueve por lo que sabes. Y lo que tú sabes es que hay un Dios real, que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que tú estás escrito en sus planes desde antes que tú nacieras. Hay un Dios que viene y rompe cadenas. Hay un Dios que viene y puede tocar tu cuerpo. Hay un Dios que viene y puede tocar tu mente. Hay un Dios que no solamente confía en tus emociones, Él confía en lo que tú estás creyendo. Y nuestro corazón confía en Dios. Una fe que adora en medio del dolor. Y aun cuando las cadenas pueden de alguna manera atar nuestras manos, jamás podrán atar nuestra adoración. ¿Cómo se ve una fe que resiste la oposición? Después de salir de ahí y continúa la persecución. Te agradezco bastante, Alex. Ya me iba a echar un clavado ahí para tomar agua, pero dije: no, hay muchos pecados ahí. Pablo continúa y lo sacan de ahí, de ese lugar, porque le dicen: hey, van a venir por ti. Salieron de la cárcel y siguieron predicando, siguieron anunciando, y la libertad seguía llegando a la vida de las personas. Es una historia muy buena. Te recomiendo que esta semana tomes el tiempo para leer Hechos 16 al 20. El tiempo avanzado y no voy a poder entrar en todos los detalles, que estoy seguro que muchos de ustedes están agradecidos por eso. No tienen que ser tan sinceros. Entonces, mira, te voy a resumir lo que está sucediendo aquí. Si nos brincamos al capítulo 17, entra una de las historias que a mí son tan fascinantes para mí. Mi fe es una fe informada. Yo quiero que sepas esto: mi fe no es una fe emocional. Yo tuve el grande privilegio de nacer en un hogar donde mis padres ya eran cristianos. Ellos ya habían decidido seguir
a Jesús como su Salvador. Su experiencia de vida fue su experiencia de vida. La manera como ellos encontraron a Jesús fue su manera de encontrar a Jesús. Pero mi fe siempre tuvo dudas. Aunque me encontré con Dios a una temprana edad, a la edad de 8 o 9 años, yo hice mi decisión de seguir a Jesús y declarar a Jesús como mi Salvador. Hubo muchas dudas y muchas preguntas a lo largo de mi historia. Yo estudié ciencias de biología, iba a estudiar medicina. Iba a estudiar medicina porque siempre me fascinaba tanto lo que era la biología humana. Es tan fascinante la biología humana. Pero cuando llegaba a mi edad, en donde ya estaba tomando cursos, por ejemplo, de fisiología, de anatomía, cuando tomaba todos estos cursos que tenían que ver con el desarrollo, la función, la morfología del cuerpo humano, tan fascinante, de repente esto es lo que sucede. Y quiero que padres, personas adultas nos escuchen. De repente parece tan fascinante que la Biblia pasa a un segundo plano. De repente la ciencia parece tan asombrosa que la fe parece algo tan sencillo. Y de alguna manera comienzan a llegar dudas y preguntas. Comienzan a llegar tantas cosas acerca de que, bueno, ¿será real todo esto que nos vivimos un domingo por la mañana? ¿Será real todo esto que mis abuelos me contaron, o que mis padres me contaron, o que mi tía me dice, que la Biblia, que Dios, que la fe? Porque esto es asombroso y esto es tangible. Yo puedo ver lo que la ciencia dice, yo puedo ver lo que la ciencia anuncia y lo que quieren contrarrestar de las verdades de la palabra, que este rollo de la creación, o sea, es imposible que la creación haya surgido de esta manera, y comienzan todas estas dudas, todas estas preguntas. Y uno de mis puntos más profundos en mi fe fue cuando entré a la universidad. En la universidad, la mayoría o muchos de los profesores en la universidad son personas que carecen de fe, son ateos, son agnósticos, o son simplemente personas que tienen mucha sabiduría, mucha inteligencia, mucho conocimiento, que ven la fe como algo menor. Y se vio desafiada mi fe, se vio desafiada mi creer. Y llegué a un punto donde tomé lo que se llamaba el seminario de biología, donde era la evolución biológica. Sin duda me iba a enfrentar con las preguntas de dónde nace el ser humano, ¿no? De dónde salió el ser humano. Y se estudia lo que es el origen de la especie. Algunos de ustedes han escuchado acerca de Charles Darwin, y lo que más se conoce de Charles Darwin es que dice que venimos del chango, ¿verdad? Eso es lo que conocen y todos. No venimos del chango, y necesitas informarte. Ese no es el argumento más fuerte de Charles Darwin. Nosotros tenemos que tener una fe informada. Tenemos que estar preparados para presentar defensa a todo aquel que os demande razón de vuestra esperanza. No somos cristianos ignorantes, somos cristianos que tenemos un fundamento en nuestra fe. Y nuestro fundamento de nuestra fe es un Jesús resucitado, alguien que se levantó de entre los muertos. Si alguien puede levantarse de entre los muertos, yo creo todo lo que tiene que decir. Y hay testigos como Pablo, como Silas, como Bernabé, como Pedro, como Santiago, que estuvieron dispuestos a entregar su misma vida, no por algo que escucharon, no por una ideología, no entregaron su vida por una buena enseñanza de Jesús o incluso por un milagro, porque su predicación no eran los milagros, su predicación no eran las grandes enseñanzas, su predicación es de que ustedes lo mataron, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y eso provocaba grande oposición entre los religiosos principalmente. Entonces yo comencé a estudiar más y más y más y más, y me di cuenta que hay más personas en las ciencias que hablan acerca de la fe que personas que no están en la ciencia, que no hablan acerca de la fe. Y hablaban acerca de todos los errores y todas las fallas que hay en este proceso del sistema científico para comprobar lo que es el carbon-14 dating, lo que es la manera como le dan antigüedad a los huesos que se encuentran, todos estos eslabones que están perdidos en el origen de la especie, etc. Y al punto donde me doy cuenta de que, oye, es que si te pones a estudiar, si te pones a estudiar el cuerpo humano, si te pones a estudiar la anatomía, la fisiología, la morfología de cada uno de los órganos, es imposible que todo esto sea una suerte, que todo esto simplemente sucedió al azar, que todo esto sucedió como un golpe de suerte. Incluso me doy cuenta que se requiere más fe para ser agnóstico y ateo que ser un cristiano. Me doy cuenta que es la creación de Dios la mejor evidencia que seguimos a un Dios poderoso. Hay argumentos válidos, hay argumentos de gran intelecto, sí los hay, pero tenemos que prepararnos para presentar defensa. Es una fe que resiste la oposición. Ahí se encuentra Pablo. Pablo está argumentando con los filósofos
está argumentando con las personas que tienen las ideologías más profundas en Atenas. ¿Alguien conoce toda la mitología griega en Atenas? Todos estos dioses. Ahí está Pablo. Eso está aquí en la historia. Esto está aquí en Hechos capítulo 17. Dice que salió huyendo y ya para ese entonces traían a Timoteo también ahí con ellos. Y mientras Timoteo y Silas permanecen allá donde estaban, Pablo no se puede quedar callado y va a este lugar llamado Atenas. Atenas era conocido como una ciudad que tenía muchos dioses. Nosotros los conocemos, la mitología griega hasta el día de hoy. Tenían muchas estatuas, eran muy religiosos, tenían mucha religiosidad. Y todo lo que les movía a ellos es escuchar y ver algo nuevo. Entonces llega Pablo a lo que se le conoce en nuestra cultura como el Public Square, como la plaza pública, y comienza a hablar valientemente acerca de la fe. No, Joel, es que no está bien hablar de política y de fe. Pues Pablo nos muestra que es necesario hablar en público acerca de nuestra fe, que no podemos ser silenciados, que nuestra fe no puede ser silenciada. Y comienza a hablarle a todos estos filósofos. Sígueme por un minuto. Comienza a hablarle a todos estos filósofos y les comienza a dar cosquillita en el oído. ¿Cómo que nos estás hablando acerca de un hombre que resucitó y se levantó entre los muertos? ¿Cuántos de ustedes han escuchado que Jesús se levantó entre los muertos? ¿Desde qué edad lo escuchaste? Desde que éramos pequeños, ¿verdad? Incluso hasta vemos en nuestra cultura, lo ves a Jesús crucificado, ¿no? Donde sea que tú ves y ves el INRI, hasta le decimos INRI, no sabemos ni qué significa INRI. Pero ya lo traemos ahí engranado en nuestra mente. Hay una historia de que Jesús fue crucificado y por ahí se escucha que Jesús se levantó entre los muertos. Algunos lo creen, otros no lo creen, pero la historia ya la traes. Algunos creen que Dios es la Rosa de Guadalupe. No, Dios no es la Rosa de Guadalupe. Esperan sentir el airecito para poder sentir a Dios. Entonces, para estos hombres, por primera vez en toda su vida escuchaban acerca de Jesús. Y mira lo que utiliza Pablo para atrapar su atención. Se da cuenta que entre todos sus dioses está la estatua a un Dios no conocido. Así lo tenían escrito, al Dios no conocido. ¿Por qué hacían esto? Porque eran listos. Por si acaso llegaba ese Dios. No, aquí te tenemos, esta era la tuya, pero todavía no te conocíamos. Esta es tu estatua. No te ignorábamos, más que no te conocíamos. ¿Y qué dice Pablo? Vengo a hablarles acerca de ese Dios que aún no conocen. Es un Dios mayor que todos tus dioses. Es un Dios que es más fuerte y más poderoso que todos tus dioses. Y se reveló, se dio a conocer a través de Jesús. Y a Jesús lo acabamos de ver. Él contándole, ¿verdad? Lo acabamos de ver. Si quieres, mira, te traigo a Pedro, te traigo a Juan. Caminaron con él. Ellos vieron cómo fue sacrificado. Ellos vieron cómo fue crucificado. Y ellos también lo vieron resucitado. Te puedo traer a Santiago, su hermano, su medio hermano de sangre. Pablo argumentando con todas estas personas. Y mientras argumentaba con ellos, mientras platicaba acerca de ellos, lo que significa es de que hay personas que están ansiosas por escuchar la verdad, pero ¿cómo oirán si nadie les predica? Y a veces somos intimidados por la inteligencia o por la sabiduría de personas que quizás están en puestos más altos que nosotros. Decimos, no hombre, ¿cómo le voy a...? La verdad puede por encima de cualquier puesto, por encima de cualquier título, por encima de cualquier grado académico, porque la verdad de Jesús viene y trae libertad espiritual. Es una fe que se resiste ante la oposición, es una fe que adora en medio del dolor, pero también es una fe que se levanta en la plaza pública. No te estoy hablando acerca de que te vayas y te pongas ahí en la plaza con un anuncio. No te estoy hablando que tienes que ir a hacer ahí un cuadro y un show para que todos volteen. A veces eso es contraproducente. Pero sí que cuando se levanta la oportunidad de hablar en público, tu fe, que no te detengas, que no te calles. Porque somos llamados a hablar en público. Y quizás para ti tu plaza pública es tu salón de clases, la universidad donde estás. Quizás para ti tu plaza pública es donde Dios te llamó a estar sentado y no a esconderte como seguidor de Jesús. Quizás para ti tu plaza pública es proclamar la verdad por encima de cualquier ideología, pero hacerlo con amor y hacerlo con sabiduría, como lo hizo Pablo. Entonces, una fe que resiste la oposición es una fe que se levanta en la plaza pública. Una fe valiente. Y luego continúa Pablo en su... Y fíjate lo interesante de todo esto en Hechos capítulo 16 al 20.
Vemos como Pablo visitó Éfeso, por ejemplo, como visitó ciertos lugares que ahora nosotros vemos las cartas. Alguien ha leído Efesios, alguien ha leído Corintios, ha leído Gálatas, Filipenses. Todas esas son cartas a iglesias que se fundaron en estos viajes misioneros de Pablo. Y cada una de las personas en estas iglesias eran personas que tenían un trasfondo, traían una historia. Pero fíjate cómo el amor de Dios a través del mensaje del evangelio alcanza a toda persona, alcanza a toda criatura, alcanza a toda etnia, alcanza a cualquier generación. Y hoy no es la excepción. La generación de hoy en día está tan hambrienta por la espiritualidad, pero andan buscando por tantos lados. Andan buscando por tantas direcciones. Pero tenemos la gran responsabilidad de que nuestra fe sea una fe que se habla en lo público. No la escondemos. Si tú estás sentado en un lugar de influencia, habla tu fe. Si tú estás en tu lugar de clases, habla tu fe. Si tú estás en tu lugar de trabajo con tu familia, habla tu fe. En tu negocio, habla tu fe. Y nosotros somos llamados a tener una fe que resiste la oposición. Y una fe que resiste la oposición también es una fe que permanece firme hasta el final. Pablo anda por Éfeso y se despide de los ancianos de Éfeso y les recuerda que él les ha predicado con fidelidad. Escucha esto. Él les ha predicado con fidelidad en medio de las pruebas. Y les dice eso para que ellos entiendan de dónde viene la fortaleza de su fe. Les dice: he tenido un solo mensaje, que deben arrepentirse, que deben volverse a Dios y deben tener fe en el Señor Jesucristo. Y dice lo siguiente también: es más, ni mi vida la tengo como algo de valor. No estimo ni mi vida tiene algo de valor con tal de terminar la carrera, de compartir con valentía, aún frente a la oposición, de que hay necesidad de un arrepentimiento y nacer una nueva vida en Cristo. Y dice: en tiempos pasados Dios pasó por alto la ignorancia de las personas. Oye, Joel, ¿cómo lo hacen las personas que nunca? Dios pasa por alto la ignorancia. Pero nosotros ahora somos enviados a compartir verdad. Somos enviados a compartir las buenas noticias. Somos enviados a compartir el mensaje de salvación. Y ahora que ya conocen, ahora el llamado es al arrepentimiento. No estamos hablando acerca de que conozcan y que cada quien haga su interpretación de Dios, de la Biblia, de la fe. No hay un solo mensaje. Somos llamados al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es posible porque la gracia de Dios es sorprendente. Su gracia lo cubre todo. La fe que resiste la oposición no se mide como una fe que evita el dolor, no se mide como una fe que permanece a escondidas, sino es una fe que permanece fiel. Es una fe que deja una herencia, es una fe que inspira a otros a mantenerse de pie. La fe que no resiste, la fe que resiste no huye del conflicto. La fe que resiste lo transforma con esperanza y lo transforma con verdad. Empezamos leyendo de que Pablo y Silas adoraron en la prisión. Luego leíamos que Pablo predicó en Atenas, en Grecia. Y él les habló acerca de un Dios real, no un Dios desconocido. Y permaneció fiel hasta el final, aún a pesar de la oposición. Ahora yo te digo esto a ti: esa misma fe es la que Dios quiere que se levante en Visión. Esa misma fe es la que Dios quiere levantar en nosotros. Entonces no resistimos la oposición cultural, no la resistimos como simplemente, bueno, pues es lo que se está viviendo hoy en día, sino que la vivimos con fe. Es una fe viva, es una fe con convicción. Llevamos nuestra fe a los espacios donde se forman ideas. He hablado mucho acerca de esto y ya voy a terminar. Yo sé que ha avanzado el tiempo, pero hay esferas de influencia en nuestra cultura y cada uno de nosotros de alguna manera estamos en estas esferas de influencia. Dios nos está llamando a influenciar estas esferas que hoy en día influencian a nuestra cultura y a nuestra generación. Pero somos llamados a no esconder nuestra fe. Somos llamados a vivirla con convicción. Somos llamados a que nuestra fe llene los espacios donde se forman ideas. ¿De qué te estoy hablando?
Si a lo mejor en tu familia se está formando la idea de algo, para un planes para futuro, ahí sé de influencia. Quizás en tu salón de clases, en tu lugar de trabajo, en gobierno, el sistema de educación, donde sea que estés, que seamos de influencia y llenemos los espacios donde se forman ideas. Que enseñemos a nuestros hijos a defender su fe, y a defender su fe con verdad y con amor, pero también defender su fe con información. Prepárate y vamos a avanzar juntos con firmeza, sabiendo que nuestra fe deja un legado. Hoy yo quiero que podamos ver cada una de estas cosas que hemos escuchado acerca de la historia de Pablo y de Silas, y hay tantos otros temas que pudiéramos tomar de estos 4 capítulos. Pudiéramos hacer una serie en sí nada más de estos 4 capítulos, pero lo que yo quiero recordarte el día de hoy es que la fe que resiste no se esconde ni se rinde ante la oposición. Es una fe que adora en medio del dolor, que se levanta en la plaza pública con verdad y que persevera con valentía hasta cumplir el propósito de Dios. El propósito de Dios se va a cumplir en nuestras vidas cuando sabemos romper el ambiente espiritual con adoración. Entonces, ¿qué es lo que tienes que adorar esta semana? ¿Qué es lo que se tiene que romper en tu adoración esta semana? Esta semana, ¿qué es lo que tienes que resistir? Bueno, acércate a Dios. Acércate a Dios. Él te va a capacitar. Él te va a llenar de sabiduría. Él te va a llenar de autoridad. Él te va a llenar de valentía para que puedas vivir una fe que resiste la oposición. Levantémonos a vivir una fe valiente. Nuestra familia lo necesita. Tus hijos lo necesitan. Tu lugar de trabajo lo necesita. Nuestra ciudad, nuestra comunidad lo necesita. Seguiremos peleando por la fe de la próxima generación. Seguiremos peleando por matrimonio restaurado. Seguiremos peleando para que todo lo que el enemigo ha intentado destruir, que Dios venga y lo restaure con su amor y con su poder. Seguiremos peleando para vaciar el infierno y llenar el cielo. Seguiremos peleando para transformar la historia de nuestra ciudad, para que el legado de fe que hay aquí, que se pueda levantar de nuevo, que pueda de nuevo cobrar fuerza por una iglesia que se atrevió a romper el molde de la tradición, de la comodidad, y comenzar a vivir una fe real, una fe que resiste la oposición. Es que eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy, y oro para que esta palabra haya cumplido su propósito en sus vidas. Es que nos vemos acá el próximo domingo, pero antes de terminar, si tú tienes el deseo de apoyar nuestro ministerio de estudiantes, al terminar ahí en la pared de My Place puedes acercarte con nuestro equipo de estudiantes, y ahorita lo único que necesitas es decir: mira, aquí está mi nombre, anótame, después platicamos. Y el próximo domingo estaremos teniendo una conversación de orientación. Ahí está saliendo el equipo, quiere estar preparado para encontrarte ahí al final. Pero el próximo domingo estaremos celebrando bautismos de nuevo. Y el próximo domingo seguiremos celebrando las historias de vida que han sido transformadas por el poder de un evangelio que es real y poderoso. Pero antes de irnos, déjame declarar una bendición sobre tu vida. Padre, yo te pido que tú bendigas a tus hijos. Ayúdanos a navegar estas historias que estamos escuchando acerca de tu nueva creación sobre la tierra, que es la iglesia. Y ayúdanos a entender nuestro propósito y nuestro lugar dentro de la iglesia. Acompaña su caminar esta semana. Trae valentía a su fe. No les abandones. Padre, fortaléceles. Que su fe sea una fe firme, que sea una fe real, que sea una fe que resista la oposición. Y en el nombre de Jesús declaro una bendición sobre ellos. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y que Él ponga en ti paz. Declaro el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús sobre tu vida, y Él te bendice. Amén. Nos vemos la próxima semana. Visión, Dios les bendiga.